de esta comunión que nos da nuestro Dios Santo por medio de su Espíritu. Y hermanos, es un gozo, un gran privilegio que yo no merezco, hermanos, de poder compartir en esta mañana aquí con cada uno de ustedes, hermanos. La iglesia en Bucaramanga, toda la iglesia, hermanos, les manda muchos saludos a cada uno de ustedes en particular, y quiero que sepan, hermanos, que estamos orando por ustedes, porque el Señor pueda seguir siendo formado en cada una de sus vidas, tanto de manera personal como iglesia, hermanos. Y bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a estar meditando en la palabra del Señor, y quiero que me acompañen, hermanos, a la carta de los Filipenses. Vamos a estar en esta mañana, estar meditando en el capítulo 4, versículos 4 al 9. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 9. Bien, hermanos, y he puesto por título a esta enseñanza: el rostro visible de la piedad cristiana. El rostro visible de la piedad cristiana. Y dice así la palabra del Señor, Filipenses 4, versículos 4 al 9. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Su gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, sea algo digno de alabanza, en esto piensen. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a colocar este tiempo en las manos de nuestro Señor, para que sea Él siendo alabado y glorificado, aún por medio de la exposición de la palabra. Padre Santo, Señor, qué gran gozo, qué gran privilegio, Señor, por estar juntos, reunidos en esta mañana como tu iglesia, Señor. Padre Santo, gracias porque eres tú quien, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, nos has traído hasta este lugar. Y te pedimos, Señor, que seas tú primeramente usándome, Señor, para que yo pueda exponer tu palabra de una manera fiel, Señor, de una manera diligente, de una manera que te glorifique y te honre a ti, Señor. Gracias, Señor, porque no soy digno, Señor, de hacer esto que tú me has encomendado. Pero por tu gracia, Señor, te pido que me uses, Señor, y que yo pueda hacerlo de la manera correcta, Señor, para tu gloria y tu honra. Padre Santo, también te quiero pedir por mis hermanos que están aquí. Gracias porque tú los has traído, gracias porque son una gran bendición para tu cuerpo, para tu iglesia, Señor. Y también te pido, Señor, por ellos para que puedan abrir sus mentes, abrir sus corazones, Señor, y que puedan, Señor, atesorar esta tu palabra, Señor. Que sus oídos estén prestos, Señor, a escucharla, pero también, Señor, que su corazón esté presto, diligente, para poner por obra tu palabra, Señor. Como decíamos, siempre pensando en tu gloria y en tu honra, Señor. Te lo pedimos en los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos,
En este pasaje, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que la vida piadosa se debe manifestar por medio de virtudes, a fin de que reflejemos el carácter de Cristo en nuestras vidas como testimonio del Evangelio. Como les dije, hermanos, vamos a estar meditando en este sermón, en el pasaje Filipenses 4, versículos 4 al 9. Y si nosotros prestamos atención en este pasaje, vemos que encontramos una serie de órdenes, de mandatos, para que al nosotros obedecerlos, al ponerlos en práctica, estos hagan un cambio de conducta en nuestro estilo de vida, y no que mostremos una piedad superficial, una piedad hipócrita, sino que sea una piedad que se manifieste en nuestras vidas, una piedad que pueda ser reflejada a través de virtudes en nuestras vidas. Y eso es lo que precisamente vamos a estar aprendiendo en esta mañana. Entonces mi meta, mi propósito es que usted y yo, hermanos, podamos por medio de estas virtudes reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y que podamos ser testigos fieles del Evangelio. Y es que estas virtudes de las cuales nos está hablando este pasaje fueron virtudes que fueron claramente visibles en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, como sus hijos, como cristianos, estamos llamados a imitarlo a Él, a vivir de la misma forma en que Él vivió, ¿verdad? Y antes de iniciar, quiero que veamos un poco el contexto de la carta a los filipenses. Pablo escribió esta carta a una iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Filipos. Esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo mientras él se encontraba preso, alrededor del año 60-62 de nuestra era. Y el propósito por el cual él escribe esta carta fue, él quería agradecer a la iglesia de los filipenses por el apoyo que él había recibido por medio de las ofrendas que habían enviado para él. Pero también otro de los propósitos por los cuales él escribe es para animar a los creyentes a mantener la unidad. Él les escribe para que mantengan la unidad y también les escribe para enseñar el gozo, sobre el gozo y la humildad de Cristo. Entonces, conocer el trasfondo de esta carta nos va a permitir entender mejor su mensaje. Esta iglesia de Filipos, en Filipenses, fue fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero y se convirtió en la primera iglesia, en la primera comunidad cristiana en Europa. Esto lo podemos encontrar en el capítulo número 16 del libro de los Hechos. Allí, en esta ciudad de Filipos, era una colonia romana, por lo cual tenía un estatus social privilegiado y estaba habitada en su mayoría por militares romanos que ya se habían retirado de su servicio, y ellos se enorgullecían de su estatus en la sociedad y se enorgullecían de su lealtad al imperio. Pero debido a la cultura, algunos creyentes luchaban con el orgullo porque estaban buscando un lugar visible dentro de la sociedad en lugar de estar sirviendo, y esto estaba generando divisiones. Además, también estaban enfrentando un tipo de oposición externa, de hostilidad. ¿Por qué? Porque ellos no reconocían al César como rey, sino ellos decían que ¿quién era el rey? Jesucristo. Él era el único rey. Entonces Pablo escribe esta carta con el fin de contrarrestar esto, el orgullo y las divisiones. Y Pablo en esta carta presenta uno de los himnos cristológicos más hermosos que podemos encontrar en la Biblia.
y está allí en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Ustedes lo conocen? Lo pueden, algunos hasta lo citamos de memoria, y dice así, Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y continúa allí. Entonces vemos que allí Pablo, por medio de este himno, demuestra que la verdadera grandeza de una persona no proviene del estatus social o del orgullo, sino que la verdadera grandeza que nosotros podemos tener es la de imitar a Cristo y su humildad. Esto es el contexto de Filipenses, pero también veamos el contexto de Pablo. Él está escribiendo esta carta desde una celda, de una prisión. Pablo está enfrentando un futuro que en sí es incierto. Él no sabía qué iba a pasar con su vida, pero él menciona el gozo, menciona la paz a lo largo de toda esta carta, demostrando de esta manera que las circunstancias externas no nos pueden robar la paz interior. Pero ¿cuáles son estas virtudes que deben ser visibles, que deben ser manifestadas en nuestras vidas, a fin que reflejemos el carácter de Cristo como testimonio del Evangelio? Estas características o estas virtudes son: estando gozosos. Nosotros los creyentes debemos estar siempre gozosos. Versículo 4. Otra característica es que nosotros los creyentes debemos ser bondadosos. Versículo 5. Otra característica, otra virtud que nosotros debemos mostrar, reflejar en nuestra vida, es que debemos mostrar siempre confianza en Dios. Otra característica, otra virtud que nosotros debemos reflejar es siempre la virtud de pensar siempre lo mejor. Y la última característica que nos enseña este pasaje es que nosotros debemos practicar las Escrituras. Entonces, rápidamente, hermanos, veamos estas características, estas virtudes que nosotros debemos reflejar en nuestras vidas. Y la primera es que debemos estar siempre gozosos. Dice el versículo 4: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Y es importante entender, hermanos, por qué Pablo está preso, por qué él está en la cárcel. Él está preso por anunciar el Evangelio, por predicar el Evangelio de Dios, por ser un mensajero de Dios. Y esto le da un tono bien interesante a esta carta de los Filipenses, porque el contexto de Pablo, del escritor, él está en medio de ¿qué? De una situación de sufrimiento, ¿verdad? Pero es increíble que aunque él está sufriendo, él nos está enseñando, les está diciendo a la iglesia en los Filipenses: estén gozosos. Y es algo contradictorio, ¿verdad? Como uno estar en una situación difícil y uno decirle a otra persona: oiga, esté gozoso así como yo lo estoy. Él estaba encarcelado, él estaba en la prisión. Hermanos, pero las cárceles de esa época, de ese momento, no son como las conocemos hoy en día. Por lo general, las cárceles estaban situadas en las partes bajas de la tierra, por donde generalmente pasaba el sistema de aguas negras de las ciudades. Entonces, imagínense cómo era el olor. También eran sitios oscuros, eran sitios muy húmedos, lo cual generaban enfermedades. Muchas veces los presos, a causa de estas situaciones, se enfermaban de neumonía u otras enfermedades y finalmente terminaban muriendo en situaciones bastante difíciles. Y no tan solo esto, hermanos, sino que también los presos en ese momento
debían ser alimentados por sus familiares, por sus amigos. Y muchas veces, si no tenían familia, no tenían amigos, ¿qué pasaba? Terminaban muriendo de hambre. Y es que eso era lo que significaba estar preso en ese momento. Y esa era la situación del apóstol Pablo. Aunque él en alguna oportunidad tuvo la libertad de alquilar una casa y estar en unas mejores condiciones y allí predicar el evangelio. Pero hermanos, vean que en medio de esa situación, el Señor usa al apóstol Pablo para escribir esta carta a los filipenses. Pero sin duda, hermanos, lo que vemos en esta carta acerca de estas virtudes que nosotros debemos reflejar aún en medio del sufrimiento, es el gozo, ¿verdad? Y es que el gozo de lo cual nos está hablando aquí Pablo es un gozo que no cambia, es un gozo que no depende de nuestras circunstancias, sino que es un gozo que está arraigado, que está ligado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y por decirlo de alguna manera, lo que está haciendo Pablo aquí en medio de esta carta, él lo que está haciendo es expresando su fe triunfante, una fe y una esperanza en el Señor Jesucristo que son inquebrantables. Lo que está diciendo Pablo es que por más de que él está encarcelado, que él está encadenado, que por más que esté privado de muchas cosas, que por más que esté siendo atormentado constantemente, él tiene fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Y esas dos situaciones, el sufrimiento y el gozo, son lo que están rodeando toda esta carta y nos da el trasfondo de esta carta a los filipenses. Entonces, pensando en esto, la primera virtud que debe ser visible en nuestra vida como creyentes es el gozo. Y este gozo del cual nos está hablando aquí no es un gozo que va y viene o que desaparece en las circunstancias. No, este es un gozo que debe ser permanente en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque este es un gozo que depende de nuestra unión con Cristo, es un gozo que depende de nuestra relación con Cristo. Entonces, estar gozosos en medio de cualquier circunstancia no es una opción para nosotros, sino todo lo contrario, es un mandamiento y es un deber nuestro estar gozosos siempre sin importar las situaciones. Y es que muchas veces, hermanos, las diversas dificultades dentro de la iglesia, dentro de la familia, en el trabajo, incluso las dificultades en medio de la sociedad en que estamos, puede llegar a traer tristeza a nuestras vidas, puede llegar a traer desánimo a nuestros corazones. Incluso las pruebas, ya bien sean enfermedades o de cualquier otra índole, tienden a quitarnos el gozo. ¿Y saben por qué muchas veces nos quitan el gozo? Porque nosotros nos desenfocamos de lo que realmente importa, que son las cosas celestiales, y nos centramos en nuestras circunstancias alrededor. Pero lo que nos enseña este pasaje es que ante cualquier situación de desánimo, nosotros debemos responder con la experiencia del gozo en el Señor. Aquí el apóstol Pablo está estableciendo un mandamiento que nos exige considerarlo como algo continuo. Lo que quiere decir Pablo aquí, lo que nos quiere enseñar es que nosotros debemos estar gozosos en el Señor de una manera continua. Y es que, como les decía, hermanos, el gozo nuestro como creyentes es algo que no depende de nuestras circunstancias externas, sino que depende de nuestra unión con Cristo y de nuestra relación con Él, por medio de su Santo Espíritu, por medio de su palabra. El gozo es la consecuencia del libre obrar del Espíritu Santo en nuestros corazones, en cada uno de nosotros como creyentes. El gozo se manifestó en los discípulos de Cristo al ver las obras que Cristo hacía.
los discípulos experimentaron el gozo al ver las obras que él hacía. Entonces, de la misma manera, la presencia de Cristo aplicada a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo debe producir gozo en nuestras vidas. Y es interesante que este es un gozo que el mundo ni las circunstancias nos puede dar. ¿Saben por qué? Porque este gozo es algo que únicamente lo puede dar Dios. Este es el gozo que únicamente lo puede dar Dios y que se debe manifestar en cualquier circunstancia o situación. Y quiero que piensen en esto, hermanos. Piensen en esto por un momento. La Biblia nos enseña que estamos en medio de un mundo que caído, ¿verdad? Las relaciones con otras personas son hostiles a causa del pecado. Dios nos ha rescatado del mundo y de su sistema de perversidad. Entonces, a raíz de esto, nosotros no podemos esperar que el mundo nos trate bien. Y esto es algo que muchas veces nos va a afectar, que va a traer dolor, tristeza. Sin embargo, el gozo no disminuye aún en medio de estas circunstancias, porque el gozo depende de Jesús y de nuestra unión con Él. Y nos dice la Biblia que Jesús ha vencido ¿qué? Al mundo, ¿verdad? Y no solamente las circunstancias que nos rodean, el mundo y su sistema nos afectan, sino que por otro lado, hermanos, el apóstol Pedro en su primera carta nos dice que nuestra fe ha de ser probada ¿con qué? Con fuego, con las pruebas. Entonces podemos llegar a deducir que Dios usará las pruebas ¿para qué? Para refinar nuestra fe, para hacernos semejantes cada día a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Si yo les preguntara acá, levanten la mano aquellas hermanos que les gusta pasar por pruebas, que les gusta pasar por dificultades, ¿cuántos las levantarían? Creo que ninguno, ¿verdad? Porque en nuestra humanidad, hermanos, nosotros no queremos pasar por pruebas, por dificultades. Pero lo cierto es que son necesarias en nuestras vidas. Y lo cierto es que Dios usa las pruebas, las dificultades para purificar nuestra fe, para hacernos crecer, para madurar y ser semejantes a Cristo. Y esto, hermanos, debe ser motivo de gozo para nosotros. Ser transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y como les dije, hermanos, recuerden que nuestro gozo no depende de las circunstancias externas que nos rodean, sino que nuestro gozo depende de nuestra unión y relación con Cristo. Y esto es un mandamiento que es reiterado por el apóstol Pablo. Ahí en el mismo versículo, ¿cómo dice? Versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Entonces Pablo está haciendo ¿qué? Un énfasis bien marcado en esto, en que nosotros debemos estar siempre ¿qué? Gozosos. Siempre debemos estar gozosos. Y si usted mira esta epístola a los Filipenses, si usted la puede leer de manera completa, el apóstol Pablo nos da muchas razones, muchos motivos por el cual nosotros debemos estar gozosos. Él nos da motivos como la salvación que nos ha dado Cristo. Él nos da motivos como la vida victoriosa que ahora tenemos en Cristo. Él nos dice que debemos estar gozosos por Cristo y por su obra que Él ha hecho a nuestro favor. Él nos dice que debemos estar gozosos porque ahora nosotros pertenecemos a una ciudadanía que está en los cielos. Él nos dice que debemos estar gozosos por la esperanza que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Él nos dice que debemos estar gozosos porque ahora podemos disfrutar del poder divino de Cristo
obrando en nuestras vidas para suplir cada una de nuestras necesidades. Él nos dice que debemos estar gozosos por la comunión que tenemos como hermanos, como cuerpo de Cristo. Él nos dice que debemos estar gozosos aún por la comunión permanente que tenemos con el Señor. ¿Qué más motivos tenemos, hermanos, para estar gozosos? Esta es la primer virtud que nosotros debemos reflejar en nuestras vidas. Siempre estar gozosos. Ahora, hermanos, veamos la segunda virtud que nosotros debemos reflejar. Debemos reflejar la virtud de ser bondadosos. Versículo 5. Y Pablo, hermanos, nos está diciendo que nuestra gentileza sea conocida ¿de qué? De todos los hombres. Y culmina el versículo: el Señor está cerca. Pablo ahora se está refiriendo al estilo de vida, al carácter de nosotros los cristianos, aún en medio de ¿quién? De todos los hombres. Y es que como creyentes somos llamados a ¿qué? A ser esa luz, esa antorcha que alumbra aún en un mundo lleno de tinieblas. Como cristianos debemos brillar con la luz de Dios en nosotros. Y en la medida que nosotros vamos siendo semejantes a Jesucristo por la obra del Espíritu Santo y por la obra de su palabra, en esta misma medida el carácter de Jesucristo debe manifestarse en cada uno de nosotros. Esta forma de vida tiene que ser conocida por todos los hombres que se relacionen con nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo bondadosos, siendo gentiles. Y lo que nos pide este pasaje es que nosotros debemos ser bondadosos, gentiles, con todas las personas que están a nuestro alrededor. Debemos ser gentiles y bondadosos con todas las personas que están a nuestro alrededor, sin importar quién sea, sin discriminar. Y esto, condición de ser bondadosos, es la condición de aquellas personas quienes no exigen demasiado en nuestros derechos personales. Ser bondadosos es estar dispuestos a sufrir las injusticias que se cometen contra nosotros. Debemos ser cristianos de buen testimonio, de buen carácter. Debemos ser amables, bondadosos. Y este es un claro contraste entre lo que enseña el mundo y lo que nos enseña la palabra del Señor. ¿Qué enseña el mundo, hermanos? Que nosotros debemos ser buenos ¿con quiénes? Con los que son buenos con nosotros, ¿verdad? ¿Qué enseña el mundo? Que nosotros debemos pagar con la misma moneda con que nos pagan a nosotros. Pero si esta fuera la realidad, si esto fuera así, yo le pregunto algo. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera mostrado su bondad con nosotros? ¿Qué hubiera pasado si Cristo nos hubiera pagado de la misma forma en que nosotros le hemos pagado a Él? ¿Dónde estaríamos? En el infierno, ¿verdad? Pero Él ha mostrado bondad con nosotros. Entonces, hermanos, nuestra piedad debe alcanzar a todos los hombres con los cuales nos rodeamos. No solo debe haber bondad y gentileza para con los hermanos acá dentro de la iglesia. No solamente debe haber bondad y gentileza para con nuestros familiares, para con nuestros amigos, sino aún para con todas las personas que están a nuestro alrededor. Aún debemos mostrar bondad para aquellas personas que son difíciles de tratar o que aún nos ultrajan. De esa manera, hermanos, es que vamos a reflejar ante el mundo el carácter comprensivo y el carácter bondadoso y compasivo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba muriendo en la cruz? ¿Él qué le dice al Padre antes de morir? Señor, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún el Señor muriendo está mostrando su bondad al pedir al Padre que los perdonara. Lo mismo hace Esteban, el primer mártir que encontramos en Hechos, ¿verdad? Él está predicando el Evangelio y a causa de este Evangelio él está siendo apedreado. Está muriendo en ese momento apedreado. Él eleva los ojos al cielo y ¿qué dice? Señor, no les tengas en cuenta este pecado, mostrando su bondad. Y no solamente esto, hermanos, sino que este versículo concluye con una frase que debería ponernos a todos en alerta. ¿Cómo concluye? ¿Por qué nosotros deberíamos mostrar todas estas virtudes en nuestras vidas? Porque el Señor está cerca. Y esto tiene que ver con un atributo de nuestro Señor Jesucristo, el cual es su omnipresencia. El Señor está en todas partes, ¿verdad? Aún el Señor está aquí, ahora, en medio nuestro. Entonces, ¿cómo deberíamos nosotros vivir? Y esto es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos. Esto es algo que nosotros muchas veces pasamos por alto, que el Señor está en medio nuestro, que el Señor está en medio nuestro. Recuerda, hermanos, cuando estábamos niños, muchas veces nosotros hacíamos caso, nos portábamos bien. ¿Por qué? Porque nuestros padres estaban alrededor nuestro, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba cuando nuestros padres se iban? ¿Qué sucedía? Hacíamos y deshacíamos, ¿verdad? ¿O qué sucede? ¿Cómo se comportan los trabajadores cuando está el patrón? Esos son diligentes y parecen unas hormiguitas, ¿verdad? Pero ¿qué sucede cuando el jefe o el patrón se va? ¿Es verdad o no es verdad? Hermanos, pero esto no debe ser así. Esto no debe ser así porque el Señor está aún en medio nuestro. Es más, aunque nosotros no nos fijemos, los ojos del mundo están siempre sobre nosotros. Y les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta de esto. Los ojos del mundo están siempre atentos sobre nosotros. ¿Qué pasa con el borracho del pueblo? Cuando la gente lo ve, ¿qué pasa? ¿Qué dicen? Ah, es que se vive harto a toda hora, ¿cierto? Pero yo le pregunto, ¿qué pasaría si nos ven a uno de nosotros embriagándonos en el parque del pueblo? ¿Qué es lo primero que dicen? ¿Y eso qué es qué? ¿Y eso qué es cristiano? ¿Eso qué es evangélico? Pero ¿qué pasa con el borracho? Pues con el borracho no pasa nada. Pero con nosotros sí. Los ojos del mundo están siempre sobre nosotros. Para ver en qué fallamos, en qué nos tropezamos, ¿para qué? Para caernos encima, ¿verdad? ¿Se dan cuenta que los ojos del mundo siempre están sobre nosotros? Por eso, hermanos, debemos ser de buen testimonio. Nosotros con nuestras vidas acreditamos o desacreditamos el Evangelio. Por esa razón debemos reflejar a Cristo en nuestras vidas. Por esa razón nosotros debemos ser ¿qué? Bondadosos. La primera virtud que debemos hacer es que estando siempre gozosos. La segunda razón, la segunda virtud que debemos reflejar es la de ser ¿qué? Bondadosos. Y la tercera virtud que nosotros debemos reflejar en nuestras vidas es la virtud de confiar siempre en Dios. Versículo 6. Por nada estén afanados, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Otra de las virtudes que nosotros debemos reflejar en nuestras vidas como creyentes es la virtud de siempre poner nuestra confianza en Dios, descansar en su gracia, sabiendo que Él es omnipotente, que Él es Dios todopoderoso y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros, aún en medio de las situaciones difíciles. Y este mandato tiene que ver con el afán personal, con la ansiedad personal. Nada debe producir inquietudes a nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Pero qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción natural en nosotros y es una respuesta nuestra ante situaciones que nosotros percibimos como peligrosas, que son estresantes o que muchas veces situaciones que nosotros desconocemos. Y esto es algo natural en nosotros. Pero cuando la ansiedad viene a ser un problema, cuando los miedos, cuando las preocupaciones se vuelven desproporcionadas y esto empieza a ser parte de nuestra vida diaria. ¿Y saben el por qué esto se puede convertir en un pecado? Porque cuando nosotros vivimos constantemente ansiosos, afanados por cualquier situación, lo que realmente estamos mostrando es una desconfianza total en Dios, una desconfianza total en su palabra, una desconfianza total en su gracia, una desconfianza total en su misericordia. Pero ¿cómo podemos evitar la tiranía de la ansiedad? Versículos 6 y 7 de Filipenses 4. Estos versículos nos enseñan a descansar en el Señor para evitar ser manipulados por las circunstancias que nos rodean y así poder llegar a tener la paz de Dios, la paz que nos devolverá el gozo de la salvación, un gozo que nosotros solemos perder cuando las situaciones difíciles o las pruebas a las que nosotros nos vemos sometidos terminan ¿por qué? Por dominarnos. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la Biblia. ¿Recuerdan a los discípulos cuando van en la barca en el mar de Galilea? Se hace una tormenta, una tempestad bastante fuerte. Ellos ven venir al Señor Jesucristo caminando sobre las aguas. Y ellos lo ven y se asustan. Y Pedro dice, Señor, ¿eres tú? El Señor le dice, ¿qué? Sí, soy yo. Señor, si eres tú, le dice Pedro, haz que yo camine sobre las aguas. ¿Qué le dice el Señor? Venga. Y le pregunto, ¿Pedro caminó o no caminó? Caminó. En las aguas, ¿en medio de qué? En medio de la tormenta. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuando Pedro dejó de mirar al Señor, se empezó a hundir. De la misma manera, hermanos, nosotros sucumbimos ante la ansiedad, ante el afán, cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Cristo y la ponemos en medio de las circunstancias. Lo mismo sucede. Y Pablo les está escribiendo estas palabras a los filipenses y él les está prohibiendo que vivan ¿qué? Afanados, que vivan ansiosos. Como les dije, hermanos, yo no creo que la ansiedad sea un pecado, porque es algo natural de nosotros. Lo que sí es pecado, hermanos, es vivir en un permanente estado de afán, de ansiedad, porque esto nos va a afectar y esto va a destruir nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean. Y aquí Pablo le está usando un imperativo, un mandamiento, que no estemos afanados, que no estemos ansiosos. Y si esto es un mandamiento del Señor que nos ha dado en su palabra, si nosotros vivimos diariamente afanados y ansiosos, lo que está ocurriendo, por lo tanto, es que nosotros estamos desobedeciendo abiertamente la palabra de Dios. Y esto sí, sin duda que es que
un pecado. Y antes de empezar nosotros a justificarnos en nuestro pecado, Pablo nos dice, no solamente nos dice que no estemos afanados, sino que él nos dice que por nada estemos afanados. Y muchos aquí tal vez están pasando por situaciones terribles, por alguna enfermedad, por alguna deuda económica, por alguna presión o sin empleo, ¿verdad? Y alguien podría decir, es que mi situación es diferente a la suya porque es que lo mío sí es grave, ¿verdad? Es que a mí me toca más duro que a usted. Para mí es difícil y entonces por esto yo no puedo. Pero no, hermanos. Lo que está Pablo diciendo aquí es que Pablo nos dice que para quitar estas excusas, para que no hayan excusas, para que nosotros no pequemos, él nos dice que por nada estemos afanosos. Y por nada aquí es que, por nada. No hay nada que justifique que nosotros vivamos una vida de ansiedad. Y nos dice Pablo, porque por nada debemos estar afanosos. ¿Por qué? Porque hay una paz que solamente da Dios. Y por medio de esa paz Dios protegerá ¿qué? Nuestra mente y nuestro corazón de la opresión que quiere causarnos la ansiedad. ¿Creemos en esta promesa? La creemos porque la tenemos aquí en la palabra del Señor. Y si nosotros ponemos por obra esta promesa de Dios, esta promesa de Dios es una promesa impresionante, hermanos. Porque no hay nada en el mundo capaz de proporcionar esta paz. Ni las circunstancias, ni el pastor David, ni los hermanos le van a dar esa paz. Solamente nuestro Señor, Él es el único que puede dar esta paz. Y esto, hermanos, esto debería ser nuestro consuelo, nuestro mayor consuelo, para que nosotros podamos soportar una vida en la que sí o sí, en algún momento determinado vamos a pasar ¿por qué? Por dificultades, por pruebas, en muchas ocasiones. Entonces podemos escapar de la tiranía, de la ansiedad y el afán. Podemos restaurar nuestra confianza en Dios. Claro que sí. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo evitar el afán y la ansiedad? Y aquí llegamos al centro de estos dos versículos, del 6 y el 7. Pero antes de ver esto, hermanos, quiero que veamos qué es lo que Pablo no está diciendo y qué es lo que Pablo sí está diciendo. Este versículo no nos está diciendo que no nos preocupemos por cosas que son legítimas, como estar preocupados. Algo legítimo es preocuparnos cuando uno de nuestros hijos se enferma, ¿verdad? ¿Es algo legítimo? Es legítimo. O cuando tenemos algún tipo de presión económica, ¿es legítimo afanarnos, sentir algo de ansiedad? Claro que sí. No nos está diciendo este versículo que esté mal preocuparnos. No vemos aquí a Pablo culpándonos o haciéndonos sentir culpables por sentir preocupación por algo malo que nos pueda llegar a suceder. De nada vale preocuparnos por lo que pueda llegar a suceder, porque puede que suceda, como puede que no suceda, ¿verdad? Y de hecho añadir afán a una situación que ya de por sí es difícil va a traer más dolor. Por eso, si se fijan, Pablo no solamente está diciendo que no nos afanemos, sino que él nos está diciendo que lo que sí debemos hacer. Y es que en medio de estas circunstancias difíciles, en medio de estas pruebas, lo que nosotros debemos hacer es que pongamos estas situaciones que pueden traer afán y ansiedad a nuestras vidas, que las pongamos ¿dónde? Delante de Dios. Esta es la solución. Pero yo les pregunto, ¿cuántas veces lo hemos hecho así y aún así el afán, la ansiedad no desaparece?
la ansiedad siga así. Es como si nosotros al poner nuestras peticiones delante de Dios, en estos casos no valiera de nada. No sucede nada. ¿Saben por qué? Porque lo estamos haciendo mal. Y aquí Pablo nos va a enseñar cuál es la manera correcta de vencer esto, especialmente en situaciones que nos causan gran ansiedad. Pablo nos dice que tenemos que presentarnos delante de Dios haciendo tres cosas. Haciendo tres cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Orar, rogar y dar gracias. Pero ¿por qué Pablo utiliza estos tres términos? ¿Cuál es la diferencia entre la oración, entre el ruego, entre la acción de gracias? Bueno, es que estas tres cosas que menciona aquí Pablo deberían formar parte siempre de nuestra relación habitual con Dios, de nuestra comunión con Dios por medio de la oración. Y lo primero que nos dice Pablo que debemos hacer es que nosotros debemos orar. Pero esta oración, en el término que se está usando aquí, en el original, va mucho más allá que un simple orar. Es lo que nos está diciendo aquí, este término implica alabanza, implica adoración. Lo que nos está indicando es que lo que primero tenemos que hacer es que cuando tenemos problemas que nos generan una gran ansiedad, lo que debemos hacer es que presentarnos delante de Dios y alabar a Dios, adorar a Dios en medio de la oración. Adorarle ¿por qué? Adorarle por quién es Él, por sus atributos, y no adorarle por lo que nosotros queremos recibir de Él. Por lo tanto, si nosotros estamos en una situación que llevamos mucho tiempo sufriendo las consecuencias del afán, no debemos ir corriendo a Dios a pedirle cosas. No es así como Pablo nos recomienda hacerlo. Claro que si es que queremos ser librados del afán y de la ansiedad para recibir la paz de Dios, antes de decirle a Dios lo que nosotros queremos, y que por cierto Él ya lo sabe antes de que nosotros lo hablemos, lo que debemos es orar, pero haciéndolo, adorándolo, alabándolo por quién es Él, no por lo que nosotros queremos recibir de Él. Pablo nos dice que si queremos recibir la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo primero que debemos hacer es que olvidar por un momento todas las situaciones, nuestros problemas, y debemos centrarnos en Dios. Esto es el orar, que nos dice aquí el pasaje. Lo segundo que debemos hacer es que rogar de la oración general que hemos visto antes, que es orar a Dios por ser quien es Él. Ahora vamos a ir a lo particular, que son las peticiones concretas que tenemos en nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios por cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón y que nos agobian. Y esto es algo legítimo. Y no solamente es legítimo, sino es algo que Dios nos pide que nosotros mismos hagamos. Él nos pide que nosotros echemos que toda nuestra ansiedad, todas nuestras cargas sobre Él. Entonces rogar, hermanos, aquí el rogar es suplicar, es abrir nuestro corazón de tal manera que no para de llorar. ¿Por qué? Porque quiere ser oído y respondido. Este rogar es donde nosotros mostramos nuestra alma totalmente desnuda delante de Dios, que es un Padre que es bueno, que es un Padre que está deseando derramar sobre nosotros lo que más necesitamos en ese momento de angustia, que es que su paz, esa paz que supera todo el entendimiento. Rogarle a Dios, hermanos, nos demuestra que nosotros somos dependientes de Él. Cuando nosotros rogamos a Dios, le estamos diciendo a Dios que absolutamente somos impotentes y que solamente esperamos en su misericordia, en su gracia, y no en otra cosa.
Pero no solamente rogar, orar y rogar. Ahora viene lo que nos demuestra si realmente tenemos fe o solamente tenemos interés de recibir las cosas de Dios. Y este es un gran problema muchas veces en nosotros los creyentes, porque hemos llegado muchas veces ante Dios no por verdadera fe, sino porque queremos recibir algo de Dios. Ahora, esto nos va a demostrar si realmente tenemos fe o no. La tercera cosa que debemos hacer es que mostrar acción de gracias. Y la acción de gracias, hermanos, si es sincera, nos demuestra que a pesar de que lo estamos pasando mal, realmente no tenemos nada de qué reclamarle a Dios, sino todo lo contrario, que estamos agradecidos con Él por lo que nos está dando. Creemos que lo que Él nos da a nosotros, sus hijos, siempre es que lo mejor, aun si en ese momento nosotros no lo entendemos, pero creemos que siempre nos da lo que es que mejor para nosotros, para nuestras vidas. Ahora, puede que el Señor en su gracia, en su misericordia, cambie las situaciones, gloria a Dios, pero ¿qué si el Señor no las cambia? ¿No le vamos a agradecer por eso? Por supuesto que no, le vamos a agradecer por esto. ¿Recuerdan un ejemplo claro de esto? ¿Saben quién es? El mismo autor de esta carta a los Filipenses, el apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en su carne y él le pide al Señor ¿cuántas veces que se lo quite? 3 veces. El Señor le dice, ¿qué le dice? No se lo voy a quitar. Bástate mi gracia. Aún, hermanos, aún los no del Señor son una bendición para nuestras vidas. Y debemos estar agradecidos en todo y por todo. Esta es la tercera virtud que nosotros debemos reflejar en nuestras vidas, confiando siempre en Dios. La cuarta virtud que debe ser visible en nuestras vidas es que nosotros debemos que pensar siempre lo mejor. ¿Qué dice ahí el versículo? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto piensen. Pablo presenta como cierre una relación de las virtudes cristianas que deben manifestarse en nuestras vidas. Y nuevamente aquí aparece la palabra hermanos, que se repite tanto en esta carta. ¿Saben por qué? Porque Pablo no les está escribiendo a esclavos, que lo único que tienen que hacer es que obedecer. No, él le está escribiendo a hermanos en la fe, hermanos a los que le está pidiendo un comportamiento digno de quienes son hijos de Dios. Estos son los que tienen protección divina en su mente y en su corazón. De modo que las normas que nosotros seguimos deben ser consecuencia de esa situación. Y es que nuestro pensamiento como creyentes debe estar cerrado a cualquier forma de pensamiento propia del mundo o de la carne, para ajustar nuestras vidas al pensamiento celestial como corresponde a nuestra condición de ciudadanos del cielo. Solo lo que es verdadero debe estar presente en nuestros pensamientos. Como creyentes estamos llamados a llenar nuestras mentes y a afirmar nuestros corazones en una forma de pensar de este modo, de un corazón que está lleno de la verdad. Y es que cuando estamos llenos de la verdad, inevitablemente este tipo de pensamientos van a llevar a una verdadera vida auténtica, conforme a la verdad que es ¿quién? Cristo mismo. El mensaje central de este pasaje es que solamente cuando nuestras vidas se centran en Cristo, quien es la verdad,
es que verdaderamente viviremos vidas verdaderas. Se nos está llamando a pensar solo en aquello que es verdad. Hermanos, y si la verdad no está en nuestros pensamientos, muy difícilmente, por no decir que es imposible, que la verdad esté en ¿dónde? En nuestros corazones. Y como consecuencia vamos a vivir una vida ¿qué? Hipócrita. Del mismo modo, el pensamiento del creyente debe estar centrado en todo lo que es bueno, en todo lo que es honesto. Quiere decir esto, en todo lo que es respetable, lo que es decoroso, aquello que es serio y recomendable. Y esto traerá una consecuencia: decoro en nuestras conversaciones, decoro en nuestros modales, en nuestra forma de ser, decoro aún en nuestras costumbres. Y sigue aquí el pasaje, sigue la recomendación, que nosotros debemos tener un pensamiento que esté saturado de todo lo justo. De igual manera que ocurre con todo lo que es verdadero, solo lo justo es aquello que concuerda ¿con quién? Con Dios, con su carácter, con sus mandamientos, porque Él es justo. Es aquello de pensar en todo lo justo, es aquello que Dios aprobaría y por lo cual nosotros podemos expresar gratitud delante de Dios. Un pensamiento injusto no es grato para con Dios. Por lo tanto, si todo lo que no es de fe es que es pecado, el pensamiento propio de la justicia del hombre pecaminosa es un pensamiento injusto. Es un pensamiento que tarde o temprano va a conducir a acciones que injustas, contrarias a la justicia de Dios. Pero también se nos dice que nosotros debemos pensar en todo lo que es puro. Proverbios capítulo 15 versículo 26 nos dice: abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los impíos son ¿qué? Limpias. Se trata de que nuestro pensamiento debe estar saturado de todo lo que es moralmente irreprensible. Puede ser que nadie conozca nuestros pensamientos, pero tarde o temprano estos pensamientos se van a generar en acciones propias de nuestra forma de pensar. Y nosotros como creyentes, nos dice la palabra del Señor que hemos de ser presentados delante de Cristo como una virgen pura. Y la pureza no solamente debe estar en nuestras acciones, sino que nuestra pureza también debe estar delante de Dios, aún en nuestros pensamientos. Y esta forma de pensamiento puro va a producir vidas puras delante del Señor y ante el mundo, como un ejemplo personal de separación con el pecado. El verdadero pensamiento sobre lo que es de buen nombre es aquel pensamiento que está vinculado con todo lo que es digno de alabanza. Esto es lo que tiene que ver con el reconocimiento por los hombres. Jesús habló de esto en el Sermón del Monte, cuando Él dijo que la gente vea que sus buenas acciones y que glorifiquen el nombre de Dios. Una forma sencilla y eficaz para saber si lo que está llenando nuestro pensamiento es algo digno de alabanza, es que le podamos dar gracias a Dios por lo que nosotros estamos pensando. Y si no es posible hacerlo, es que estos pensamientos no son dignos de ¿qué? De alabanza. Y cierra esto con una exhortación, con un mandamiento: en esto piensen, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Este debe ser nuestro pensamiento como cristianos. Y para terminar, hermanos, la quinta y última virtud es la virtud de vivir practicando las Escrituras, versículo 9. Lo que aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan. Y el Dios de paz estará con ustedes. Hermanos,
nuestra vida como cristianos se desarrolla en un seguimiento a Cristo. Del mismo modo, en un seguimiento a los aspectos concretos que se nos han enseñado por medio de la palabra, por aquellos que Dios ha enviado para evangelizarnos, para enseñarnos, aquellos que Dios ha enviado para que fueran ejemplo en conducta y en estilo de vida. Pablo aquí nos está diciendo que debemos seguir y perseverar en todo aquello que hemos aprendido. Debemos prestar atención y obedecer aquello que se nos ha enseñado. Y esa enseñanza comprende toda la doctrina que se nos ha dado, pero también comprende poner en práctica en nuestras vidas todo esto. Sin duda aquí Pablo lo que está refiriéndose es a toda la enseñanza que él les había dado a los filipenses durante el tiempo que él estuvo allí, pero también a toda la doctrina que había sido enseñada por aquellos que venían a ellos a enseñar la palabra de Dios. Esto lo que está reforzando es la enseñanza doctrinal en la cual hemos sido instruidos. Y no cabe duda alguna que nosotros como creyentes debemos seguir la doctrina que hemos recibido, porque no es una doctrina de hombres, no es una doctrina que procede de los hombres, sino que procede ¿de quién? De Dios. Segunda de Timoteo 3:16, la lección número 1 de Fundamentos de la Fe. ¿Cuál es el pasaje? Toda la escritura es que inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ningún escrito de la Biblia ha sido por voluntad del escritor, sino que los escritores fueron impulsados por el Espíritu Santo. Aprender de Dios, hermanos, es vital para el desarrollo de nuestra vida como cristianos. De ahí el interés del apóstol Pablo para que nosotros recordemos y pongamos en práctica todo lo que hemos aprendido. Ahora, no solamente es necesario la instrucción, aprenderla, sino también recibirla, aceptarla. La instrucción doctrinal debe ser recibida con convicción, pero también con una disposición de nuestros corazones para ponerla en práctica. Las enseñanzas bíblicas, hermanos, no son un conjunto de verdades para informarnos, sino que son un conjunto de verdades para formarnos como creyentes, para que seamos como Cristo. Y termina este pasaje con la demanda a nosotros de los creyentes. Y es preciso, esto haced. Se trata de llevar a la vida práctica las actividades que son acordes con la enseñanza bíblica. No se trata de un estilo de vida religioso, de piedad aparente. Lo que se nos está pidiendo aquí es la acción de las obras dentro de la fe. El mandamiento es claro, sencillo y directo. Se trata de poner en práctica, hermanos, toda la palabra de Dios que se nos ha enseñado, de manera tal que nosotros podamos reproducir en nuestras vidas una vida que glorifique a Cristo, una vida que sea como la de Cristo. Y todo esto trae como consecuencia una bendición. El Dios de paz estará con todos nosotros. Y vea, hermanos, que esta fórmula que Pablo está expresando aquí deja de ser un deseo y pasa a convertirse en una bendición para nosotros. Nosotros podremos experimentar la paz de Dios, porque el Dios de paz, por medio de su Espíritu Santo, estará en medio de nosotros, en medio de su iglesia,
en la vida de cada uno de nosotros, los creyentes. Qué gran bendición, hermanos. Cuando nosotros podamos reflejar en nuestra vida cada una de estas virtudes, el Señor de paz estará con nosotros. En este pasaje, hermanos, nuestro Señor nos enseñó que la verdadera piedad se debe manifestar en virtudes, a fin de que nosotros reflejemos el carácter de Cristo como testimonio verdadero del Evangelio. ¿Cuáles son estas virtudes? Estando gozosos siempre, siendo bondadosos, confiando siempre en Dios, pensando lo mejor y practicando las Escrituras. Quiero que se vaya con estas preguntas para su casa y medite en ellas, hermano. ¿Cuántas de estas virtudes ven las demás personas en su vida? 1, 2, 3, 4, las 5, no ven ninguna. Piensa en eso, hermanos. ¿Qué va a hacer ahora usted que ha aprendido estas cosas? Trabajar diligentemente en conocer al Señor, en estudiar su palabra, y que el Señor obre en su vida para que esas virtudes que reflejan el carácter de Cristo se puedan ver en sus vidas. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios eterno, una vez más te alabamos, te bendecimos y glorificamos, Señor, por darnos el privilegio inmerecido, Señor, de ser expuestos a tu palabra. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos has dado vida aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor. Nos has dado vida eterna, Señor. Ahora, Señor, te pedimos que nos concedas que lo que resta de nuestras vidas en este mundo terrenal lo podamos vivir, Señor, siempre pensando en tu gloria, en tu honra. Que la podamos vivir nuestras vidas, Señor, pensando en ser un testimonio fiel de tu palabra, de tu evangelio. Que nuestras vidas, Señor, puedan ser ese sacrificio santo, agradable a ti, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Y has enviado a tu Hijo Jesucristo a morir en nuestro lugar, para librarnos, Señor, de la ira venidera, Señor. Ayúdanos, Señor, como enseñaba nuestro amado pastor David esta mañana, a poder predicar ese evangelio, Señor. Esas buenas nuevas de salvación. Esas buenas nuevas de que solamente en ti, Señor, hay perdón de pecados. Para tu gloria y tu honra te lo pedimos. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.